Buenos días, bienvenidos al Satsang. El día de hoy vamos a estudiar un poco de la Bhagavad Gita. En las últimas semanas hemos venido estudiando los 5 primeros capítulos. Recordamos que es una enseñanza que Krishna le da a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Es una guerra en la que se busca restablecer la justicia, el orden, y Arjuna hace parte del grupo que debe cumplir esa misión. Entonces, su deber es luchar en la guerra, pero él entra en una confusión, en un conflicto interno, debido a que en el otro bando hay muchos amigos y familiares suyos a quienes debe destruir en la guerra, pero Krishna le hace saber, por un lado, que es una guerra justa, por otro lado, de que él simplemente es un instrumento de Dios, y por otro lado, que en realidad allí nunca nadie va a morir. Justamente el primer capítulo se llama el desaliento de Arjuna, que es ese momento en el que él entra en confusión y se niega a luchar, y ello representa también esos momentos de nuestra vida en los que nos sentimos confundidos por diversas situaciones, experiencias. Y en un momento dado Arjuna se rinde a los pies de Krishna y le dice: por favor, dime claramente qué es lo mejor para mí. Soy tu discípulo, instrúyeme porque he tomado refugio en ti. Y esa es una actitud que nosotros también debemos adoptar. Cuando nuestro corazón está dolido, cuando nuestra mente está confundida, más que luchar contra eso, es pedirle a Dios que nos muestre la luz, que nos muestre la guía. Y sobre todo, como orientando nuestro pensamiento y nuestras acciones con el Dharma o con la rectitud, ¿cierto? No devolver mal por mal, sino devolver bien por mal. El segundo capítulo, en la que Krishna intenta como sacarlo de esa confusión, pero con choques eléctricos de una manera radical, le enseña sobre la inmortalidad del alma, le dice: no tengas miedo, realmente el alma es inmortal, ninguno de ellos va a morir, tú tampoco. De hecho, Swami Brahmananda, en el curso de Bhagavad Gita, él dice que en este capítulo lo que Krishna le quiere mostrar a Arjuna es que todo ese campo de batalla, todos esos miles de guerreros, todos esos miles de armas, todo realmente es el Atman. Allí no hay nada más que el Atman. Allí no hay miles de guerreros, ¿cierto? Solo es el Atman y ya. Sin embargo, Arjuna no entiende la enseñanza. Obviamente, para uno entender este tipo de enseñanzas tan elevadas, tiene que tener purificada su mente y su corazón. Entonces, Krishna le baja la enseñanza y le empieza a instruir sobre el karma yoga, el yoga de la acción, de la importancia de cumplir su deber, especialmente ofreciendo los frutos a Dios, no esperando nada a cambio, pero también no identificándose con la acción. Cuando Krishna le dice a Arjuna que Arjuna es solamente un instrumento de Dios, lo que le quiere decir es que todo lo que él haga realmente lo está haciendo es Dios, no él. Y eso es un mensaje para nosotros también, para saber que nada de lo que hacemos nosotros realmente lo hacemos nosotros. Esa idea de que nosotros hacemos cosas es solo una convicción en nuestra mente. Pero los ejemplos que les he puesto, que me parecen pues muy claros y que los podemos ir llevando hacia otros aspectos, es que ninguno de nosotros hace latir el corazón. Ninguno de nosotros realmente respira por sí mismo. Si tú retienes la respiración, el cuerpo, que es la naturaleza, te obliga a respirar en un momento dado. No es por elección, es la naturaleza la que hace eso. Y para los yogis esto también se aplica a los pensamientos, incluso a esa idea de yo. Todo eso ocurre, lo que nosotros pensamos, experimentamos, y ese sentimiento de yo, todo ocurre en Dios, no hay nada más. Y por eso les contaba que San Pablo en la carta a los Romanos tiene un verso muy famoso que dice: en Dios vivimos, nos movemos y existimos.
Esta es una afirmación Vedanta, pues, lo que quiere decir es que Dios es todo. Y enseñándole especialmente la no identificación con la acción es reconocer que solo Dios es el que hace todo. Aunque Krishna lo dice más específicamente, la naturaleza es la única que actúa. El Atman inmortal nunca hace nada. Pero en última instancia los yogis dicen, todo es Dios, incluso todo lo que hacemos, incluso esa naturaleza. Ya luego viene sobre la enseñanza sobre la sabiduría de la acción y señalábamos un verso muy famoso que es acción en la inacción, inacción en la acción. Y es la misma enseñanza sobre la identificación. Y es que para aquella persona que dice yo no voy a hacer nada, esa mera idea de yo no voy a hacer ya es hacer algo, porque hay una identificación de un yo que dice no voy a hacer nada. O el que aparentemente se sienta a meditar en silencio, quieto, durante horas, pero su mente está maquinando mil asuntos. La mente también hace cosas, no es solamente nuestro cuerpo. Mientras que el yogi, si bien se vuelca completamente al karma yoga y usted lo ve de aquí para allá haciendo mil cosas como Shivananda, él realmente no hace nada, porque él está instalado en el ser inmortal y él sabe que solo Dios es el único que hace todo, pues. Entonces no hay identificación, como era el caso pues de Shivananda y de los seres iluminados. Y estamos en el capítulo 5, en el capítulo sobre el yoga de la renuncia a la acción. Digamos que todos estos capítulos vienen relacionados unos con otros. En el siguiente se desarrolla un poco más la enseñanza del anterior. Y veníamos hablando específicamente de una parte en la cual el yogi, cuando se instala en esa visión de que yo no soy el que actúo, de que la naturaleza es la única que actúa y que en realidad en última instancia Dios es el que mueve todo, dice, con el intelecto absorto en eso, siendo eso, instalados en eso, con eso como su meta suprema, van al lugar donde no se puede volver y el conocimiento disipa sus pecados. Entonces este verso nos habla de que cuando el yogi tiene esa visión profunda, se instala en eso, dicen los yogis, ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Digamos que nosotros en nuestro proceso podemos tener instancias muy elevadas en las cuales desarrollamos, digamos, mucha bondad, mucha conexión con la sadhana, también sabiduría, pero aún podemos estar condicionados pues por la dualidad, ¿no? Y volvemos a caer a estados oscuros, a estados pues de inquietud, y tenemos que volver a retomar la sadhana y las enseñanzas, ¿cierto? Podemos ir y venir, pero el yogi que ya trasciende y que se conecta con lo absoluto, dicen los yogis, ya no hay vuelta atrás, porque es simplemente el reconocimiento de lo que siempre hemos sido. Para los yogis, lo que llamamos la iluminación, el conocimiento espiritual, no es obtener algo que nos hace falta. Como yo voy a alcanzar la iluminación, no es como yo voy a graduarme de abogado, no es como tener algo que no tengo, sino que es un proceso en el que reconozco qué es lo que siempre he sido y qué es lo que siempre seré, pero que por las impurezas de mi mente no logro verlo ahora. Entonces cuando el yogi ya lo reconoce, se da cuenta, yo soy eso, siempre he sido eso y siempre seré eso. Voy a cantar 2 versos para recordar cómo suena, ya que el sánscrito es un idioma que se canta o se recita pues, y sobre todo los 2 últimos que leímos la vez pasada y dice Vidya vinaya sampane brahmane gavihastini sunichaiva swapakesha
Pandita Samadarshinaha. Y dice, los sabios consideran iguales a un brahmana erudito, humilde, a una vaca, a un elefante e incluso a un perro descastado. Ihai Bhaterjita Sargo Yesam Samyestitam Manaha Nirdosham Hi Samam Brahma Tasmat Brahmani Testitaha. Incluso aquí, en este mundo, aquellos cuya mente descansa en la igualdad vencen el nacimiento, vencen todo. Están instalados en Brahman. Brahman es en verdad inmaculado y uniforme. Entonces en estos dos versos nos habla de la visión de unidad, de la visión ecuánime. Para un yogi una vaca, un árbol, todas las personas sin importar su estrato, su país, su idioma, son uno y lo mismo, ¿cierto? No hay distinción. Para un yogi todo es el Atman, como decía Swami Brahmananda sobre el capítulo 2. Todo es el Atman y dice, vencen el nacimiento, ¿cierto? Cuando el yogi tiene esa visión de unión, también suelta la identidad individual y dicen los yogis, al cortar con la identificación de la individualidad, que es la ignorancia espiritual, también se rompe con el karma y por eso no hay nuevos renacimientos. Es un tema muy interesante de cómo funciona el karma. Dicen los yogis, el karma depende del ego, de la identificación individual. Si no hay esa identificación, no hay karma. Y por ejemplo, en el caso de los seres iluminados como Shivananda, ellos continúan actuando, haciendo mil cosas, pero ellos saben que ya no son ese individuo. Y ellos siguen actuando en beneficio de sus discípulos, de la humanidad. Incluso su cuerpo enfermó al final de su vida, pero él no se identificaba con ese dolor, con esa enfermedad, porque igual el karma que ya, digamos, está teniendo lugar en esta vida, debe tener su efecto, pues, y su cuerpo enfermó, pero él no se identificaba. Y allí contábamos pues otras anécdotas de cómo otros yogis también tenían esa experiencia y les preguntaban que si les dolía el cuerpo, y ellos decían que cómo se sentían, y la respuesta de esos yogis enfermos era, me siento maravillosamente. Luego les preguntaban, no, pero te duele el cuerpo. Ellos dicen, sí, pero eso no importa, ¿cierto? Porque ellos ya están más allá del cuerpo, pues. Ya en el siguiente verso dice, todo esto son palabras pues de Krishna, ¿no? El que conoce a Brahman descansa en Brahman, tiene un intelecto firme y no se engaña. Lo agradable no le alegra y lo desagradable no le aflige. De aquí es el tema de la ecuanimidad. Volvemos a lo mismo, para el yogi todo es el Atman, entonces no se engancha con ninguna situación, ¿cierto? Nada lo aflige, pero tampoco nada lo alegra, y no es que sea una persona insensible, aguafiestas, sino que puede disfrutar de las cosas del mundo, las cosas que nos puedan generar contento, pero no se desbordan, ¿cierto? No se desbordan ante la euforia, pero tampoco ante la depresión. Pueden mantener una mente equilibrada, que es la mente de ecuanimidad. Y Mar nos preguntaba un poco cómo, ¿cierto? Y el cómo los yogis sabemos. 4 caminos, 5 principios, durante toda la vida, ¿cierto? Que no es que yo haga una cosa y ya el otro día, no. Todos los días, durante mucho tiempo, y de a poco iremos desarrollando esa visión. Y le comentaba que el primer paso, pues sin duda es karma yoga, por lo que rompemos con el egoísmo y empezamos a ver al otro como alguien que está a la par conmigo, como un hermano, como un amigo, como alguien a quien yo sirvo. Idealmente es ver a Dios en el otro, pero una primera manera de verlo es como un hermano, ¿cierto? Como alguien que hace parte de una comunidad en la que todos estamos a la par. Y aunque todavía hay dualidad, yo veo al otro separado de mí, lo veo como alguien con quien coopero y no con quien compito. Y ya después con el tiempo esa visión se puede ir desarrollando hasta el punto en el que uno sea consciente de cuál es esa unidad.
Y en algún momento les ponía el ejemplo, que eso es muy fácil de ver, pues es que, por ejemplo, cuando les digo en la respiración en la clase de yoga, o sea, seamos conscientes de qué representa eso, de dónde saco yo el aire que respiro, ¿no? Y es de toda esta naturaleza. ¿Soy yo separado de ella? No. Todos los seres respiramos el mismo aire. ¿Somos separados? No. Y si tú te paras en la luna y miras para este planeta, tú no ves millones de seres, tú ves un solo planeta. Entonces, esa visión de unidad realmente es muy fácil de ver, pero para ello se requiere pues como, no sé, como el deseo de verlo sobre todo, es como el punto. Dice Krishna, con el ego desapegado de contactos exteriores, el yogi descubre la felicidad en el Atman. Con el ego entregado a la meditación o con la mente entregada a la meditación, consigue la felicidad infinita. Entonces es muy importante porque, o sea, el yogi busca la fuente última y permanente de felicidad, ¿cierto? Con todas estas prácticas del yoga, los 4 caminos, los 5 principios, lo que busca el yogi es descubrir ese tesoro que ya somos, que es la fuente infinita de felicidad y que llamamos Ananda. Y uno de esos pasos importantes es apartar nuestros sentidos del mundo y entrar en meditación. Y no solamente en la meditación formal en el cojín, sino que incluso cuando estamos en el día a día interactuando con el mundo, es reconocerlo como lo que son, los objetos y los seres, ¿no? Por un lado, como impermanentes, ¿no? Surgen, están allí y cesan en un futuro. Pero por el otro, como una manifestación de la conciencia divina. Y eso es lo importante. Más que lo otro, pues, porque a veces la impermanencia nos lleva como al descuido, a la indiferencia, y esa no es la idea. La idea es que en última instancia reconozcas que todo es manifestación de la conciencia divina y por ello generas también un desapego, porque ese objeto que tú aparentemente estás viendo como individual y separado no es tal, es simplemente una manifestación de esa conciencia divina que es todo. Entonces yo no necesito apegarme a esto, porque es algo que trasciende esa individualidad del objeto y que realmente es algo más vasto, ¿no? Y esa vastedad o eso que es más grande, dicen los yogis, está en tu propio corazón, que es la dicha, ¿no? La felicidad infinita. Los placeres procedentes de los contactos con los objetos del mundo solo producen dolor, porque tienen un comienzo y un fin. Los sabios no disfrutan con ellos. Entonces ya lo acabo de mencionar. El yogi sabe que estos objetos son perecederos, tienen un fin y por lo tanto sabe que allí no está la felicidad, que yo puedo en un momento dado disfrutar del objeto o de las experiencias y de compartir con otros, pero nada de eso va a perdurar mucho tiempo. E incluso en el mismo proceso de compartir con esos objetos y seres, todo cambia y ya no se siente como tanto contento por el disfrute o la experiencia con esos objetos. Entonces, como el yogi sabe que todo está en permanente cambio y que eso que aparentemente me genera tanto contento al inicio, me va a generar sufrimiento al final, entonces generan toman cierta distancia, ¿no? Pero es una distancia mental, es una distancia emocional. Y aunque pueden interactuar con el mundo, saben que hay que tener cuidado, ¿no? Y que si realmente queremos hallar algo que nos haga verdaderamente felices, no podemos buscar en el mundo. Tenemos que buscar es en nuestro interior. Y sobre todo, pedirle mucho a Dios que nos dé esa visión, pues esa visión y esa experiencia de verdadera felicidad. El que es capaz, antes de liberarse del cuerpo, cuando todavía está aquí en este mundo,
de resistir el impulso que nace del deseo y la ira, es un yogi, es un hombre feliz. El yogi que es feliz interiormente, que goza interiormente, que está iluminado interiormente, logra la libertad absoluta y él mismo se convierte en Brahman. Entonces, al inicio pues nos habla de que es feliz el yogi que logra en esta vida esa, digamos, resistirse al impulso del deseo y la ira. Normalmente nuestra vida se rige por los deseos y nos han vendido la idea de que entre más deseos yo cumpla, más feliz soy. Y para los yogis es todo lo contrario. Entre tú menos deseos tengas, eres más feliz. Decía algún día Mujica, el expresidente de Uruguay, que rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Y esa es la realidad. Entonces, digamos que la clave está en preguntarme un poco cuál es la naturaleza de los deseos que tengo, qué es lo que quiero cumplir con estos deseos, porque también hay distintos tipos de deseos. Hay deseos tamásicos, rayásicos, sádvicos, es decir, deseos que pueden llevarnos a estados destructivos, deseos que pueden llevarnos a estados de agitación, pero también deseos que pueden llevarnos a un estado de evolución. El mero deseo de hacer yoga, de estudiar las escrituras, eso es un deseo sádvico y es importante tener ese tipo de deseos. Entonces es bueno analizar cuáles son los tipos de deseo que tengo, qué quiero lograr con ellos y si realmente me están llevando hacia la meta de lo que yo quiero, y es ser feliz. Todos queremos ser felices y es muy importante analizar eso que estoy deseando y lo que estoy haciendo en mi vida día a día, ¿me está llevando a esa meta de felicidad o me está llevando a un autoengaño, ¿no? De creer que cuando logre eso voy a ser feliz, pero cuando llego allí me doy cuenta que no era eso. Y entonces tengo que buscar en otro lado otra cosa, otra experiencia, y a la final nunca llega a ese estado de plenitud. Por lo mismo, porque estamos buscando donde no es. Busca en tu propio corazón, en la conexión con Dios, y allí hallarás algo mucho más valioso que cualquier objeto en el mundo. Obtienen la libertad absoluta o moksha los sabios cuyos pecados han sido destruidos. Entonces aquí pecado significa deseos y sufrimiento pues como tal, cuyas dualidades, percepción de dualidades o experiencia de los pares de opuestos están hechos pedazos. Tienen autocontrol y solo quieren el bienestar de todos los seres. De aquí nos da dos claves muy importantes. Primero, autocontrol y bienestar de todos los seres. Y eso es lo que el yoga busca. Cuando nosotros hablamos de karma yoga, ¿qué busca el karma yoga? El beneficio de todos los seres. Y las disciplinas, sobre todo el Raya Yoga, buscan el autocontrol, el control de mi cuerpo. Dicen los yogis, el primer paso para tú controlar tu mente es controlar tu cuerpo y tu respiración, ¿sí? Por eso practicamos Hatha Yoga también. Entonces son dos elementos muy importantes, autocontrol y bienestar de todos los seres. Si nosotros analizamos nuestros deseos, justamente con estos dos elementos hacemos un filtro de si a través del cumplimiento de cierto deseo que yo tengo voy a lograr mayor autocontrol y bienestar para todos los seres, entonces voy por buen camino. Si no se cumplen, es mejor que lo ponga en duda, ¿no? Porque si me va a generar más descontrol y no va a beneficiar a nadie, sino que por el contrario puede dañarlos, entonces va por mal camino, ¿cierto? Y eso va a generar no solamente sufrimiento a otros, sino pues a uno mismo. Continúa diciendo Krishna, la libertad absoluta o bienaventuranza bráhmica, que es Ananda, existe en todos los lugares para los ascetas autocontrolados que están libres de deseo y de ira. Han controlado los pensamientos
y han descubierto el Atman. Entonces, miren cómo es de lindo esto, o sea, nosotros creemos que la felicidad, pues en términos mundanos, está en obtener cosas, experiencias, ir a ciertos lugares, mientras que para el yogi dice, la libertad absoluta existe en todos los lugares. O sea, no importa dónde esté, con quién esté, qué esté haciendo, qué cosas tenga, cuáles le hagan falta. Para el yogi que ha visto cuál es la naturaleza del deseo y que ha visto también dónde realmente está la satisfacción y dónde realmente está la plenitud, donde sea que él se encuentre, va a estar feliz, pues. Porque su felicidad no depende de lo externo. Puede estar aquí en el ashram, en un paraíso, puede estar en el centro de Medellín y permanece igual de dichoso, pues. Especialmente porque están autocontrolados en relación al deseo y a la ira. Cuando habla de la ira es básicamente nuestros deseos frustrados. Justamente cuando nosotros no satisfacemos nuestros deseos, esto nos lleva a un montón de emociones negativas, especialmente la ira, porque no pude obtener eso que quería. Pero también el miedo de perder lo que tengo, ¿cierto? Entonces, es importante, como vuelvo y les digo, analizar nuestros deseos y mirar hacia dónde nos llevan. Y de dónde sobre todo están surgiendo mis emociones negativas, de dónde surge el miedo, de dónde surge la ira. Siempre en el fondo de esto hay un deseo que no está satisfecho. Un ejemplo que ponen mucho, que todos lo vivimos, alguien me irrespetó, me insultó, hizo algo que no me gustó. Pregúntate, ¿de dónde sale eso? Me irrespetó. Es de un deseo. ¿Cuál? El deseo de que me respeten, ¿cierto? Y allí ya hay un elemento egocéntrico. Igual es muy sutil, porque en teoría para no todos nosotros es normal que nos hagamos respetar, pero realmente ¿qué está sucediendo allí? Y hay de por medio un deseo. Y para los yogis, usted puede insultar a un yogi y el yogi le da un abrazo. Por ejemplo, alguna vez hubo una persona que intentó matar a Shivananda en un satsang. Él estaba, entiendo que era de noche, y llegó con un hacha a golpear a Shivananda. Por fortuna no le dio pues donde era, y aunque le pegó en la cabeza, él tenía un turbante y no lo hirió. Y entonces Swami Vishnu se lanzó sobre esta persona, lo golpeó incluso, y Shivananda regañó a Swami Vishnu que porque no había controlado sus emociones. Y ya después, al final, Shivananda le hizo puya a la persona que lo atacó, pidió que lo liberaran pues de la cárcel porque se lo llevaron preso. Y el tipo igual se tuvo que ir pues para otro pueblo, pues irse. Pero así son los yogis, ¿no? Los yogis no tienen a nadie como enemigo, ni tienen ese deseo que me respetes, deseo que, ¿cierto? Sino que ellos no necesitan nada, ellos ya están instalados pues como un estado de plenitud. Y para nosotros el mensaje es más que todo ser humildes, que aunque algo nos duela, aunque algo, ser humildes y no querernos como imponer desde nuestro ego y luchar con el otro, mire usted por qué hizo esto, por qué hizo lo de más allá, sino ser humildes, ¿no? Y si bien a veces hay que tomar correctivos, ¿no? Hay que, más como para mantener el dharma, como el equilibrio, como la armonía, ¿no? Porque tampoco puede permitir uno que todo el mundo pase por encima de los demás. De hecho, cuando Krishna le dice a Arjuna tienes que luchar en la guerra, es porque es necesario hacerlo, o sea, no es tampoco dejarse pisotear, pero también hacerlo como desde la humildad, de saber cuál es el objetivo, de la forma como yo voy a reaccionar o a tratar cierto asunto y sobre todo pues buscando inspiración en todas estas enseñanzas y de la mano siempre de Dios, pedirle mucho a Dios que nos dé claridad mental para saber cómo actuar y cómo resolver las situaciones. Bueno, entonces dice que para el yogi la felicidad está en todos los lugares. Ya vamos
a leer los 3 últimos versos del capítulo 5 y dice, Krishna dice, excluyendo todos los contactos exteriores y fijando la mirada entre las cejas, igualando la expiración y la inspiración que circulan por las fosas nasales, con los sentidos, la mente y el intelecto controlados, teniendo como su meta suprema la liberación, libres de deseo, miedo e ira, el sabio está verdaderamente liberado para siempre. Entonces aquí está introduciendo el siguiente capítulo, que es sobre la meditación. O sea, el yogi también busca apartar su mente y sus sentidos del mundo con un propósito, ¿cierto? No es simplemente por evadir el mundo o aislarse, sino que él busca también poder meditar, porque a través de la meditación él busca contemplar a Dios y tener pues la experiencia de liberación espiritual. Y si yo tengo mi mente y mis sentidos puestos en el mundo, no voy a meditar. A pesar de que hay estilos de meditación, como sabemos, de atención plena, sabemos que es un paso, o sea, para algunos esa es la meditación. Pero para otros es una preparación para poder llegar a la meditación más profunda, en la cual yo aparto mis sentidos del mundo y voy más hacia mi interior, a contemplar el Atman, a contemplar a Dios. Y esto es lo que nosotros llamamos pratyahara, que es la abstracción de los sentidos del mundo para poder llevar la mente hacia adentro. Eso hace parte pues, de los peldaños de la Astanga Yoga, de los sutras de Patanjali, de que para yo meditar, pues además de cumplir con la base ética de los yamas y los niyamas, de preparar mi mente y mi cuerpo con las asanas, los pranayamas, luego viene dharana, dhyana y meditación, que es abstraer mi mente y mis sentidos del mundo para llevarlos hacia el interior. Y eso es lo que nos está hablando en este verso. Incluso habla de igualar la expiración y la inspiración, o sea, llevar la conciencia a la respiración. O sea, aquí nos está dando una instrucción Krishna mismo, que son palabras de Krishna, sobre cómo meditar. Entonces dice, aparta el contacto exterior, fija tu mirada entre las cejas, que es cuando nosotros decimos el punto focal, puede ser el entrecejo o también el corazón. Igual a la expiración y la inspiración, o sea, lleva la conciencia a la respiración, teniendo como meta suprema la liberación. Nosotros podemos empezar por calma mental, pues, libre del miedo y la ira. El sabio está verdaderamente liberado para siempre. Entonces, está verdaderamente liberado para siempre porque dicen los yogis, a través de la meditación es que nosotros podemos encontrar ese tesoro pues que hay en nosotros. Swami Brahmananda dice que cuando nosotros elegimos un punto focal, sobre todo en muchas escrituras, dicen que el ser inmortal está en el corazón, pero corazón no es literalmente un lugar. Cuando dice corazón es el alma, y muchos pueden conectar con ese alma a través ya sea del punto focal de entre las cejas o el del corazón, pues, o el del centro del pecho. Pues lo importante es llevar la conciencia hacia mi interior, ¿cierto? Y el último verso, el 29, dice lo siguiente, lo voy a cantar. Bhoktaram yanyatapasam sarvaloka maheswaram suhridam sarvabhutanam ñatvamam samtimrichati. Dice Krishna, el que sabe que yo, el Atman, soy el que experimenta todos los sacrificios y mortificaciones, o sea, todas las prácticas espirituales, el gran Señor de todos los mundos,
y el amigo de todos los seres alcanza la paz. Voy a repetirlo. El que sabe que yo, el Atman, o Krishna, Dios, soy el que experimenta todos los sacrificios y mortificaciones, el gran Señor de todos los mundos y el amigo de todos los seres, alcanza la paz. Entonces es como, sí, volvemos como a lo mismo que decíamos ahora. Dios es el único que hace todo a través de nosotros y es el único que experimenta todo. Entonces es muy lindo que nosotros recordemos que nuestro cuerpo, nuestra mente, todas las experiencias que tenemos, todos los seres con los que compartimos, son distintas formas como Dios se manifiesta. Por eso dice que Dios es el que experimenta todos los sacrificios y mortificaciones, es decir, todas las acciones, y especialmente toda la práctica espiritual. Y aquel que sabe que esta divinidad es el amigo de todos los seres, alcanza la paz. Y es también recordarnos a nosotros mismos la importancia de ser amigo de todos los seres. O sea, no es que Dios es amigo de todos, pero entre nosotros no. Nosotros debemos ser los amigos de todos los seres, porque somos uno, porque somos hermanos, porque somos hijos de Dios, un solo planeta, y vale la pena pues hacer esto. Hari Om Dat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitatsu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Sambade Karma Sannyasa Yogo Nama Panchamodhyayaha. Así termina el capítulo 5 de las Upanishads de la gloriosa Bhagavad Gita, la ciencia de lo eterno, la escritura del yoga, el diálogo entre Krishna y Arjuna, titulado el Yoga de la Renuncia. Y así terminamos esta lección. En otro momento seguiremos compartiendo sobre otros capítulos. Los invito a cerrar los ojos un momento para sentir qué enseñanza queda en nuestro corazón.